evaluar e identificar de qué manera el nearshoring se constituye como una estrategia de desarrollo regional viable con suficiencia para detonar la generación de nuevos polos de desarrollo económico. A propósito de la relocalización de industrias manufactureras de origen extranjero, en función de la suficiencia de la oferta de factores productivos en los territorios y vista esto más allá de la ventaja geográfica de localización para este tipo de actividad. He subrayado relocalización de industrias manufactureras de origen extranjero porque exactamente eso es el nearshoring. El nearshoring es atraer a los territorios inversión extranjera directa. Si es inversión nacional, entonces no es nearshoring, es inversión privada localizada en el territorio mexicano. Pero si es inversión extranjera, sí es nearshoring. Ahora, no todo es nearshoring. Nearshoring hay que contextualizar que el nearshoring es únicamente lo que hace referencia a las cadenas globales de suministro. Eso significa que únicamente el nearshoring está abocado a la inversión extranjera directa en el área de manufacturas, únicamente en las industrias de la transformación, en las industrias maquiladoras de exportación. Por lo tanto, si hay una inversión extranjera directa que entra a México, pero que viene a otro sector, sea de la construcción, del turismo, del comercio, de los servicios, entonces no es nearshoring. Eso hay que dejarlo claro, que el nearshoring únicamente se aboca a aquella situación en donde llega inversión extranjera directa nueva, pero para el sector manufacturero del país. Vamos a hablar un poco de la contextualización y cómo es que el nearshoring llegó a ser tan interesante o estar en boga en estos momentos. Muy bien, aproximadamente se ha calculado que el 80% del comercio mundial se realiza a través de las vías marítimas. Y en México, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 30% de las mercancías hacia el exterior, entrando y saliendo, se comercian a través del mar. ¿Y qué tiene que ver el mar con el nearshoring? Bueno, ustedes recordarán que durante la pandemia, por ahí del 2020, más o menos, 2021, estuvieron hablando de una congestión en el puerto de Los Ángeles, específicamente en el puerto de Long Beach, de 147 buques. La escasez también de los conductores de Estados Unidos y que no había quien estuviera manejando o bajando esos containers y quien los estuviera trasladando hacia el interior de Estados Unidos. Esa fue una alerta que les brindó a las cadenas globales de la producción, el que estuvieran ellas buscando nuevas formas de poder llegar a los mercados y que estos fueran también más económicos, más eficientes. Esa fue la primera alerta. La segunda alerta es la que nos dice que hay 200 buques que están atrapados en el Canal de Panamá. ¿Por qué están esos barcos atorados en el Canal de Panamá? Bueno, hay por lo menos 5 factores que están haciendo que se encarezca el transporte o los costos de transporte para las cadenas globales de valor. El primero es el encarecimiento del transporte por que vino la pandemia y actualmente por los fenómenos climáticos o los fenómenos meteorológicos. El cambio climático también está impactando los costos de transporte en las cadenas globales de valor, en las cadenas de suministro. Entonces, esto está haciendo que la logística comercial se aumente en tiempo, pero también se aumente por los costos de transporte. Es por eso, por ejemplo, que en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador no está tan errado al querer abrir una carretera transísmica que conecte el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. Más adelante vamos a hablar de eso.
El cuarto punto es guerras por el control de factores productivos. Se desata después, un poquito después de la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, y entonces empieza a encarecerse, por ejemplo, el gas, empiezan a encarecerse los energéticos. Actualmente estamos viviendo otro tipo de guerra, la guerra que se está llevando en Palestina, Israel, etcétera. El mundo se está moviendo y no se está moviendo para bien. Esto es por eso es que el nearshoring está en boga, por eso es que el nearshoring está en boca de todos, en primer lugar. En segundo lugar, estamos a un lado de nuestro mayor comprador. Aquí les hablo un poco de qué es y cómo, en qué consiste el nearshoring. El nearshoring es la relocalización de estas cadenas globales productivas de valor desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica, pero a donde están los mercados meta. En el caso del comercio mundial, un gran mercado meta es Estados Unidos. Es por eso que especialmente México, pero en realidad toda Latinoamérica, tenemos esa ventaja de localización. Aquí la idea es que la característica, la estrategia que caracteriza al nearshoring es el aprovechamiento de los acuerdos comerciales que se promueven a través de los bloques comerciales, a través de las regiones o también a través de los países. A través de estos bloques, a través de estos tratados de comercio, existe una configuración del tejido productivo transnacional desregulando los mercados e impulsando a las corporaciones transnacionales para generar circunstancias que se permitan relocalizarse o hacer un nuevo ordenamiento de la economía mundial que responda a la lógica de los mercados. Recordemos que el mercado no va a perder, el mercado está ahí, al mercado hay que atenderlo. En ese sentido, las cadenas globales de valor lo saben y ellas lo que quieren es localizarse cerca del mercado. En una estrategia de Walter Kristaller, por ejemplo, en donde nos habla de las dinámicas de localización, aquí la localización más óptima para las cadenas globales de valor debido a las cosas que están sucediendo en el mundo es estar cerca de su mercado meta. Bueno, les decía, el nearshoring no es una novedad. Se habla de nearshoring, de offshoring, de backshoring y de reshoring. Estos son los cuatro shorings, los cuatro conceptos que Carrillo determina en su paper de 1994 sobre cuáles son los tipos de localización que pueden suceder dentro de las cadenas globales de valor. Garrido en el 2022 nos brinda otras estrategias también que nos dice cuáles son las actuales circunstancias que están aprovechando los países para hacer una relocalización de sus cadenas productivas. El nearshoring, una pregunta que nos hacíamos es, ¿representa una estrategia de desarrollo en México? Como en algún momento lo fue, por ejemplo, la vocación productiva hacia las exportaciones para Corea del Sur. Esa es en realidad la pregunta que debemos hacernos. ¿Significa o podemos nosotros aprovechar esta coyuntura actual de relocalización de las cadenas globales productivas de valor para poder forjar una estrategia de desarrollo en México? Hay sus pros y hay sus contras. Dentro del cuerpo teórico conceptual, pues hay por lo menos tres cosas de las que debemos hablar: del nearshoring, offshoring y reshoring, de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas, cuáles son las diferencias entre exportaciones e importaciones, cómo es que la capacidad productiva y las ventajas de la localización, la endogeneidad de los factores productivos puede representarnos para nosotros ventajas comparativas o ventajas competitivas. Y de esta manera también la localización industrial. Yo creo que todos en México recordamos la noticia que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, nos decía que Tesla se iba a localizar en Nuevo León y que eso iba a impulsar la economía de Nuevo León y iban a hacer prácticamente 4.0 hacia una nueva desarrollo productivo y tecnológico.
Ahora, las últimas noticias es que ya no es tan gordo los millones que nos va a traer Elon Musk, ya se arrepintió un poquito y ahora va a ser un proyecto un poco más delgado. Sigue trayendo Tesla a Nuevo León, pero ya no como lo vendió hace algunos meses. Muy bien. Dentro del análisis FODA nos permitimos identificar tres cosas. Primero, ¿qué factores pueden detonar ventajas comparativas para la atracción de esta inversión extranjera directa? En segundo lugar, analizar si la frontera representa una ventaja comparativa, no solo por su localización, sino por esta endogeneidad de factores productivos. Y en último lugar, estudiar cómo la estructura interna de la industria manufacturera y las posibilidades de establecer encadenamientos productivos con las empresas locales. ¿Puede existir esa posibilidad, sí o no? Eso es lo que vamos a resolver en lo siguiente. Muy bien. Sobre qué factores podrían detonar ventajas comparativas para la atracción de inversión extranjera directa a la región, Garrido nos ofrece que hay 5 explicaciones de la integración de México dentro de estas cadenas globales de valor y menciona que operan 5 factores relevantes. En primer lugar, la relación económica de México con Estados Unidos, el TIMEC, NAFTA, este bloque económico que ya conocemos. El desarrollo de la industria maquiladora en el país, la industria maquiladora o manufacturera de exportación, las características de los recursos humanos y la evolución de estos, es decir, el capital humano especializado, los centros de innovación, desarrollo e investigación, el tamaño de la población, que ese también es un factor endógeno importante, es un factor productivo, recuerden el trabajo. Entonces, el tamaño de este factor productivo y la capacidad y las habilidades de este factor productivo, de este capital humano, pueden también ser un factor atractivo. Las cadenas de suministro y las logísticas locales construidas para soporte de las cadenas globales de valor, esto es la infraestructura con la que cuenta el país. ¿Cómo pueden mover las mercancías o qué ofrece el país para poder apoyar a estas cadenas globales de valor? Y por último, el tejido institucional que concurre a la creación de cadenas globales y la evolución del país. En realidad, aquí no nos está hablando de otra cosa más que de la estabilidad económica, la posibilidad de armar bloques económicos o de poder reducir los costos a través de las importaciones y exportaciones vía los acuerdos comerciales y atraer inversión extranjera directa. Muy bien. Vamos a empezar primero con la relación económica México, Estados Unidos y Canadá. Aquí están las exportaciones totales, incluye la maquiladora también, de México hacia Estados Unidos y Canadá, con fuentes del Banco de México. El dato más reciente es de mayo del 2023. Como podemos ver, prácticamente desde el TIMEC, la era del TIMEC, recuerden más o menos, la era del Telecán es esta, y la era del TIMEC es esta nueva. Tenemos aproximadamente 5 años con el nuevo tratado o la nueva configuración del tratado. Desde antes ya se observaban la tendencia creciente de las exportaciones entre México y Estados Unidos y Canadá. Y fíjense que digo la tendencia creciente de las exportaciones, no digo la tendencia creciente de la integración económica, que es algo muy diferente. Esto solamente son exportaciones. Pero ahora, de estas exportaciones totales, ¿cuáles corresponden o qué es lo que México está exportando hacia el exterior? ¿Qué se está llevando de México hacia el exterior y a dónde lo está exportando? Muy bien, estos dos cuadritos que tenemos aquí, del lado izquierdo tenemos las exportaciones al 2021 por tipo de producto. Y del otro lado tenemos los destinos igual en el 2021 a los países e incluso por tipo de continente. El azul es América, el rojo es Asia
el moradito, por ejemplo, es Europa, el verde es Latinoamérica y algunos más por allá. Bueno, ¿qué es lo que estamos exportando? Bueno, pues podríamos decir que estamos exportando maquinaria eléctrica y electrónica, aparatos mecánicos y repuestos, autos, tractores, camiones y piezas. Básicamente, eso constituye casi el 60% de nuestras exportaciones. En realidad, estamos exportando manufactura que proviene desde los vehículos y automotores, es decir, automóviles, básicamente. Por eso Tesla, muchachos. ¿A dónde lo estamos exportando? Estados Unidos, 76.2 y Canadá, 3.68. O sea, prácticamente el 80% está de nuestras exportaciones está generada a través de el TMEC, a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o también algunas personas lo han llamado como un bloque económico México, Estados Unidos y Canadá. Esto es con datos, les digo, del Observatorio de Complejidad Económica al 2021. Muy bien, eso es en cuanto a exportaciones. ¿Y qué estamos importando? Estamos importando prácticamente lo mismo. Miren, autos, tractores, camiones y piezas de los mismos, maquinaria, aparatos mecánicos y repuestos, maquinaria eléctrica y electrónica. ¿A dónde lo estamos importando? ¿De dónde lo estamos trayendo? Casi el 54% de Estados Unidos y poco menos de un 20% de China. Ahora, si ustedes están imaginando, a ver, esto es lo que estamos comprando del exterior y esto es lo que estamos vendiendo al exterior. Se fijan que casi lo que estamos vendiendo es lo mismo que estamos comprando. Porque la explicación está en las cadenas globales de producción de valor, en las cadenas de suministro. Estamos comprándole a Estados Unidos prácticamente todos los insumos que están necesitando las mismas cadenas productivas que están vendiéndole a Estados Unidos. Y no solo eso, también se las estamos comprando a China. Por eso es que cuando estamos hablando de nearshoring, los primeros países o los principales países con los que están en boga de todos, las inversiones que están en boga por llegar a México, pues vienen de esos países asiáticos, de Corea del Sur, de China, de Japón, de Alemania, en el caso de Europa principalmente, y también pues de Estados Unidos. Ahora, eso es lo que exportamos e importamos. Muy bien. ¿En dónde están localizadas estas exportaciones e importaciones? El desarrollo de la industria maquiladora, este representa el mapa de parques industriales de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Es un mapa completamente actualizado al 2023. Este es el mapa. Yo sé que no se ve muy bien, pero tenemos 430 parques industriales. Bueno, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados tiene 430 parques industriales en 27 estados. En estos 430 tiene por lo menos 3,700 inquilinos que se dedican únicamente a la manufactura y logística, solamente maquiladora. Son 38 millones cuadrados de edificios construidos en términos de inversión en capital, inversión bruta en capital fijo. El 62% de los inquilinos de los parques industriales son de origen extranjero. Y de estos 62% de origen extranjero, la mitad vienen de Estados Unidos. La otra mitad de los socios comerciales con los mismos con los que estamos comprando y vendiendo. Miren, China, España, Corea del Sur, Canadá, Alemania, Japón. Básicamente,
más del 80% son de nuestros principales socios comerciales, tanto en importaciones como en exportaciones. Y de estos 430 parques industriales también tenemos inversión mexicana, obviamente. El 38% es de inversión mexicana. ¿En qué estamos exportando productos de alto valor agregado? ¿Qué es lo que estamos exportando? Brevemente me voy a ir para no perder mucho tiempo en esta diapositiva, pero básicamente estamos exportando de vehículos. Estamos exportando automóviles, automotriz para el transporte, tractores, autopartes, partes de aeronaves también, trailers y semitrailers. En maquinaria electrónica, computadoras, instrumentos médicos, refrigeradores, congeladores, aires acondicionados, aparatos ortopédicos, motores de pistón y combustión interna. En electrónicos propiamente teléfonos, aparatos de transmisión por radio y televisión, tableros electrónicos, monitores y proyectores y alambres eléctricos aislados. En la agricultura también tenemos productos de alto valor agregado, bebidas alcohólicas con menos del 80% de alcohol, como, no sé, el tequila, el mezcal, etcétera. Tomates, otras frutas, otras verduras frescas, aguacates, piñas, mangos, cerveza. En minerales tenemos sobre todo canadiense, inversión extranjera directa canadiense en nuestro país localizada, específicamente en el área de San Luis, Zacatecas, Guanajuato y en el área de Sonora, Coahuila. ¿Qué minerales están explotando? Aceite de petróleo bruto, minerales de metales preciosos, cobre, zinc, plomo, litio. En textiles también tenemos asientos, lámparas, trajes y pantalones para hombre y algunos muebles. Servicios, también exportamos algunos servicios, sobre todo servicios turísticos. Afortunadamente, ahorita profundizamos en eso, pues tenemos más de 9,000 kilómetros de litoral. Minería, oro y plata, en metales, tubos, candados, en químicos, productos para el cabello. Tercero, las características de los recursos humanos. ¿Qué es lo importante del capital humano? Bueno, no solamente necesitamos que exista una gran mano de obra, sino además las nuevas cadenas globales de valor o la nueva inversión extranjera directa relocalizada a través del nearshoring necesita capital humano, pero capital humano concentrado y especializado. Capital humano que ya esté capacitado. ¿En dónde está capacitado? Bueno, puede ser en centros de investigación, desarrollo e innovación, o bien puede ser también a través de las carreras STEM, por ejemplo, a través de las universidades públicas y privadas. Y la localización de estas dentro del territorio también es muy importante. Por ejemplo, el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, hace un estudio sobre cuáles serían las posibilidades de atraer la inversión extranjera directa en función del número de ingenieros egresados en cada una de las entidades federativas y encuentra que en Oaxaca, por ejemplo, solamente hay 2 universidades que permiten tener carreras STEM, mientras que en el noreste y en el noreste, por ejemplo, es donde hay una más alta concentración de universidades para tener carreras STEM, y en el noroeste hay una menor cantidad, pero es la segunda después de la región noreste. Aquí en estos centros de investigación, desarrollo e innovación, por ejemplo, en el noroeste están localizados 28, en el noroeste estamos en Chihuahua, por ejemplo, en el noreste, que es donde está Nuevo León, Tamaulipas, un poco Coahuila, ahí están 47 de estos centros de innovación, en la región occidente están 40, en la región centro están 100 y en la región sur-sureste están 35. Fíjense que hay una cosa muy interesante de la región centro. Hay muchos centros de investigación, desarrollo e innovación. Hay muchos
universidades, hay una gran concentración de universidades que ofrecen carreras STEM, pero a pesar de eso, en la región centro hay una desindustrialización. Están yéndose las grandes cadenas globales de valor y sobre todo las de alto valor agregado, están yéndose del centro de México hacia los puntos más cercanos a los puertos de embarque, ya sean a los puertos marítimos o bien a los puertos fronterizos. Para saber cómo está el tipo de mano de obra calificada en las distintas regiones del país, aquí el INCO, a través de los datos de la ENOE, de INEGI, hizo un mapeo de la mano de obra calificada en las entidades federativas como porcentaje de la población económicamente activa dentro de las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, aquí observamos que en el sur, que es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por ejemplo, el porcentaje de la población económicamente activa y como parte de más bien, el porcentaje de la mano de obra calificada como parte de la población económicamente activa es menor del 15.2%, por ejemplo. En cambio, en las entidades de la frontera norte, que serían estas que están aquí, casi todas están entre el 30 y el 45% del porcentaje de población económicamente activa calificada. O sea, prácticamente desde una tercera parte hasta la mitad de la población económicamente activa en las 6 entidades de la frontera norte es mano de obra calificada. ¿Qué significa mano de obra calificada? Bueno, se considera como estudios superiores, es decir, educación técnica, universitaria y, por supuesto, maestría y doctorado, los 2 posgrados. Otro dato curioso es que pues también efectivamente hay una concentración en el centro alrededor de Ciudad de México, Estado de México, Querétaro. En el occidente también, Guadalajara, un poco, Michoacán. Y la siguiente concentración está en la península, sobre todo en Yucatán y en Campeche y Quintana Roo. Muy bien. Ahora, las cadenas de suministro y las logísticas locales como soporte de las cadenas globales de producción y de valor. ¿Qué es una cadena de suministro? Una cadena de suministro inicia con el proveedor, debe de haber transporte, luego están los fabricantes, que aquí serían las maquiladoras, luego hay como un corte, y luego viene la distribución hacia los clientes, la venta, digamos. Debe de existir altas vías de comunicación para poder establecer y estar en contacto con los clientes y, por supuesto, tener tecnología. ¿Qué significa tecnología? Bueno, Internet, básicamente Wi-Fi. Recuerden que ahora todas las transacciones financieras se realizan de manera electrónica. Ya no se va pagando con cheques, sino que ahora las cadenas de suministro en realidad hacen proveeduría y compras y ventas, pero el dinero en realidad es electrónico. Entonces, ¿qué necesitan? Bueno, pues necesitan una buena comunicación, una buena tecnología para que no caigan sus redes. También utilizan, por ejemplo, tecnología y Internet, sobre todo de alta velocidad, para la producción. Algunas cadenas globales de suministro utilizan tecnologías que por medio de robótica reparan o dan mantenimiento a otro tipo de equipamiento. Entonces también por eso es tan necesario que no solo la cadena de suministro y de logística termine en el cliente, sino que también exista altas vías de comunicación, buenas vías de comunicación y tecnología eficiente para poder tener una dinámica de compras y ventas rápida. Primero vamos a empezar por, dentro de las cadenas, por los proveedores, el transporte y los fabricantes. Muy bien.
¿De dónde podemos nosotros aprovecharnos? ¿Se acuerdan de esa diapositiva anterior de importaciones? Muy bien. Nosotros tenemos, México tiene un acceso preferencial a 51 mercados, 51 países del mundo, gracias a 14 acuerdos de libre comercio y a 8 acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial. Además, tenemos 30 acuerdos para la promoción y la protección recíproca de inversiones, o sea, las que se llama APRIS, con 31 países. Prácticamente podemos nosotros exportar casi a todo el mundo o podemos hacer convenios de cooperación comercial con prácticamente todo el mundo. El acuerdo más viejo, por ejemplo, es este que se llama TIPAC. Y este que se llama TIPAC es donde está la mayoría de los asiáticos, que son los que nos están proveyendo de materia prima, por ejemplo. Y el más importante, obviamente, para nuestra relación y cooperación, pues es el TIMEC, pero también tenemos otros acuerdos preferenciales con Latinoamérica y con la Unión Europea que nos brindan ciertas ventajas para poder hacer una comunicación eficiente con las compras-ventas. Tenemos una ubicación estratégica. ¿Cuál es esta ubicación estratégica? Tenemos la frontera con Estados Unidos, sí, pero también tenemos acceso directo a Centro y Sudamérica. Esta ubicación estratégica de nosotros es que tenemos 54 cruces fronterizos en la frontera norte. Tenemos 3,185 kilómetros entre México y Estados Unidos, con 54 posibilidades de hacer cruces fronterizos para la logística de intercambio comercial. Tenemos una frontera con Belice, que tiene 251 kilómetros, pero solamente un puerto fronterizo, y casi 1,000 kilómetros con Guatemala, con 8 cruces fronterizos. Pero además tenemos acceso a 2 océanos, al Océano Pacífico por el lado oeste y al Océano Atlántico por el lado este. En realidad somos el 14º país más grande con 1,96 millones de kilómetros cuadrados y el 14º país con el litoral más largo a nivel mundial. ¿Cuáles son los puertos que tenemos? Les voy a mostrar únicamente los puertos de Administración Portuaria Integral Federal, que es por donde se dan las exportaciones. No se los voy a mostrar en términos de importancia, pero los voy a señalar. Puerto Progreso en Yucatán es uno de ellos. El puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, por el lado del Pacífico. El puerto de Manzanillo también en Michoacán, por el lado del Pacífico. El puerto de Ensenada, también por el lado del Pacífico, hacia el Mar de Cortés. Y por el lado del Atlántico está el puerto de Veracruz y el puerto de Altamira. Les decía en un principio que no está tan equivocado el presidente López Obrador cuando planea conectar el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos. Si se dan cuenta, esta partecita del país es como el cinturón más pequeño de conectar los dos océanos, de conectar el Golfo de México con acceso al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Entonces, la carretera transísmica de Salina Cruz a Coatzacoalcos, por ejemplo, sería aprovechada por todas esas cargas que están atoradas en el Canal de Panamá por el fenómeno meteorológico por el que están atravesando. Pues nosotros aquí tenemos una ventaja comparativa y una ventaja competitiva si se llega a localizar, si se llega a dar esta infraestructura del corredor transísmico.
Ahora, el Tren Maya, por ejemplo, que es el Tren Maya no solamente está anunciado para el turismo, sino también se supone que está anunciado para carga. El Tren Maya es tan importante también porque desde aquí, desde Puerto Progreso, pueden entrar y salir las exportaciones y comunicarse, por ejemplo, aquí hacia Dos Bocas, que es el puerto de explotación petrolera y también puede comunicarse hacia acá, que es el puerto Chiapas. Si bien Dos Bocas y el puerto Chiapas son administración portuarias federales, en realidad los comercios que se dan por Dos Bocas o por puerto Chiapas son comercios menores, de embarcaciones menores, a diferencia de Progreso, Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada. Otra ventaja, otra fortaleza que se tiene son los precios de la energía eléctrica en las entidades federativas. El lado más claro significa 431 pesos por megawatt hora, esto con fuentes del Centro Nacional de Control de Energía. Es un mapa elaborado por el INPO y está actualizado a abril del 2023. Y lo más oscuro significa 1,000 pesos por megawatt hora. Aquí volvemos a tener un México pintado de tres colores. Un México en donde los megawatt hora en el área de la península de Yucatán, por ejemplo, son costosos. Entonces, sí tenemos innovación, centros de innovación, desarrollo de tecnología, sí tenemos capital humano especializado en el área de la península de Yucatán, pero otra cosa que buscan las empresas manufactureras de las cadenas globales de valor, pues son intensivas en el uso de energía. Entonces, en la península de Yucatán les costaría muy caro, por ejemplo, a pesar de que aquí está el puerto de Progreso y de aquí pueden irse hacia Europa, por ejemplo, o Centroamérica o Brasil, por ejemplo, pues sí sería costoso en términos de la intensidad del uso de energía eléctrica. Para aquellas empresas que son intensivas en este recurso, no les conviene localizarse ahí. De hecho, no les conviene localizarse en ninguna parte del sur o del centro, sur, sureste. ¿En dónde les conviene localizarse? Hacia el occidente y bien en el norte, en la franja fronteriza. Entonces, estamos hablando que las empresas que son intensivas en este factor productivo en energía eléctrica, pues tienen que ir o tendrían que aprovechar en donde es más barato localizarse si son intensivas en el uso de este recurso. Aquí están, por ejemplo, una comparación entre las tarifas eléctricas domésticas del 2012 al 2021 entre México y Estados Unidos. México es la línea verde, la que está por debajo, y Estados Unidos es la línea color crema que está por encima. Estos son datos de la Comisión Federal de Electricidad y están dados por año desde el 2012 hasta enero del 2021, de enero del 12 al enero del 2021, y como pueden ver hay una diferencia prácticamente de 43% entre el costo de la energía en la tarifa doméstica, esto es en la tarifa doméstica en promedio, entre México y Estados Unidos. Entonces, para México es mucho más barato en términos residenciales, en términos de la tarifa que pagamos en casa. En México, sí, gracias, es mucho más barato que en Estados Unidos. El agua, otro recurso muy importante. ¿Qué está pasando con el agua? El agua, lamentablemente, la mayor localización de agua está en el sur, sureste y en la península de Yucatán. Lamentablemente, en el norte, que es donde están aprovechándose la industria manufacturera de exportación, no tenemos agua. Y la relocalización de industrias manufactureras que son intensivas en el uso de este recurso deberían de estarse yendo hacia la península de Yucatán y hacia el sur sureste.
En cambio, las manufacturas que no son intensivas en agua, pero que son intensivas, por ejemplo, en el recurso de energía, sí podrían estarse localizando hacia el norte del país. El Internet, que hace rato les platicaba, ¿por qué es tan importante? Bueno, ¿qué tan veloz es el Internet en América Latina y el Caribe? Bueno, en México tenemos una velocidad aproximada entre 20 y 29. No somos el más veloz. Los más veloces son Chile y Brasil. Esos son los que tienen el Internet más veloz, pero no, pero sí tenemos una velocidad media, digamos, de megabaudios por segundo. Ahora, en el costo, ¿cómo andamos en comparación con los que son más veloces que nosotros? Bueno, por ejemplo, Argentina, que somos igual de veloces, nosotros tenemos $31 y Argentina es prácticamente la mitad. O sea, es más barato el Internet en banda ancha en Argentina que en México. En cambio, en Brasil y en Chile también más o menos el precio anda más o menos igual y son mucho más veloces que nosotros en México y son mucho más económicos también que nosotros en México. Bueno, ya finalmente, ya para resumir, México tiene una fuerza laboral capacitada y competitiva, es decir, tenemos fuerza de trabajo estable, tenemos sindicatos que son proempresariales, tenemos un país competitivo para la atracción de inversión extranjera directa, somos un actor clave en las cadenas globales de suministro, tenemos una ubicación geográfica estratégica, tenemos infraestructura, recursos humanos y costos competitivos para las empresas de manufactura y logística. Representamos una opción para mitigar el riesgo político en relación con el resto de localizaciones y hay y las diferencias comerciales entre países. Alrededor del 43% de la población tiene menos de 25 años y la edad mediana de nuestra población es de 27 años en los últimos 10 años. El país ha mantenido una tasa de desempleo inferior al 6%. ¿Esto qué nos habla? Esto significa que tenemos una fortaleza en el mercado laboral, sobre todo en este factor productivo, pero también en la estabilidad económica del país. Por lo tanto, nosotros representamos una inversión segura para los inversionistas extranjeros. No tenemos problemas de inestabilidad económica y tampoco tenemos problemas de inestabilidad social como lo tiene, por ejemplo, Centroamérica y alguna parte del norte de Sudamérica. México es líder en sectores claves y de altos valor agregado. Tenemos un mercado potencial a la exportación de alta tecnología con el acuerdo de Wassenaar. Es el octavo productor mundial de electrónicos. Es uno de los mayores productores de cementos en América Latina. Contamos con 270 centrales eléctricas en generación de energía a través de fuentes renovables. Somos los 10 principales exportadores de maquinaria y dispositivos mecánicos, el séptimo productor de vehículos en el mundo y el cuarto más grande exportador del mundo. Exportamos también dispositivos que utilizan radiación alfa, beta o gamma como instrumental médico. Y aquí están algunas de mis referencias y les comparto